Diccionario ecológico, y vamos a aclarar conceptos y crear entendimiento de palabras para este canal de ecología, ya que en México y en casi creo que todos los países, los usos y costumbres hacen que el significado de las palabras cambie constantemente, generando confusiones y redundancias. Además, esto sirve para entretenernos y aclarar varios conceptos sobre los temas que abordaremos en el canal constantemente. La ciencia de la comunicación además busca que el mensaje se entienda claramente, evitando malentendidos. Si quieres saber por qué esto no es un ángel, ni esto una pirámide, ni esto el Zócalo, ni esto una alameda, y si nos organizamos bebemos todos, yo soy Juan de Murga y vamos a empezar por un tema bien polémico después de la intro. Si tienes una feminista cerca, dile que yo no fui, pero es importante aclarar, el símbolo de una diosa fuerte, alada, valiente y que estuvo al lado de Zeus en el Parnaso, lo que pudo haber sido el símbolo de una mujer luchona, de una madre empoderada, guerrera y muy poderosa, terminó siendo nombrado como el heteropatriarcado machista de México decidió, básicamente le pusieron nombre de vato, de güey, el ángel. Observa bien, no tiene cara de ángel. De hecho, no hay ángeles mujeres. Solo tiene alas y sostiene una corona de laureles en la mano. En el pecho claramente se ve que es una mujer. Es la Victoria alada y esto es la columna de la independencia. Y aprovechando para aclarar que el Zócalo no es esto, te muestro cómo es un zócalo. Sí, todas estas son zócalos, no este. Por cierto, ya estando aquí hablando del agua y temas ecológicos, la Ciudad de México se desarrolló sobre pantanos y marismas que explicaré más adelante. En las fotos de 1910, cuando se celebraba el centenario de la independencia, se observa cómo la ciudad se ha ido hundiendo. La columna y su base no pesan tanto y están pivoteadas. Lo que se hunde es el resto de la ciudad en el fango. Estos 3 metros que se marco aquí de altura que ves son los que realmente se ha hundido la ciudad. Poco más en nuestras clases de geometría, en la que nos explicaron claramente que era una pirámide. Luego nos dicen que esta es la pirámide del Sol. Un día vamos en el paseo escolar y quizás que no la encontramos por ningún lado, porque esto no es una pirámide. Con estos gráficos entiendes por qué no lo son, ¿verdad? El término zócalo se ha generalizado y ahora se usa en todo el país para referirse a plazas municipales, aunque originalmente era otra cosa. En la mayoría de los municipios también hay una alameda, pero una alameda es un lugar donde abundan los álamos. En la alameda central casi no hay álamos. Y ahora se le llama alameda a cualquier parque, aunque sería más lógico llamarlo arboleda, donde a veces hay un pabellón, pero generalmente le llamamos kiosco, o realmente hay un kiosco al que le llamamos pérgola. Estos son ejemplos de cómo en México usamos palabras de forma incorrecta o para referirnos a cosas distintas, generando redundancias. Por ejemplo, me lo dije a mí mismo, es innecesario. Basta con decir me lo dije. El término me lo dije a mí mismo es como me lo dije 3 veces. El término ahorita no tiene un significado, es apócope de hora, no existe. Así que es como el gato de Schrödinger cuando alguien te dice ahorita, no sabes si es ahora, después o en qué espacio de tiempo ni universo. El término ahorita no tiene un significado concreto de tiempo. Cuando le dices a tu hijo recoge el cuarto y responde ahorita, nunca sabes cuándo lo hará. Y luego debería significar inmediatamente, pero se usa de otra manera. Decimos se me cayó cuando en realidad lo tiraste. Y ahorita vengo implica que regresarás pronto, aunque no sabemos cuándo. En México el uso de groserías y modismos es común. Una grosería puede significar muchísimas cosas y cada quien las usa como quiere. Palabras como torta pueden referirse a un pan con jamón y queso, pero en otros países es algo salado o dulce, o incluso alguien que juega mal al fútbol. Y concha es un pan dulce y en otros lugares es otra cosa. Y aunque esta sí es la hermana, esa no es su concha, porque es un bollo, que en el sur de América puede ser lo mismo que tortazo. ¿Entiendes la revoltura ahora? Mira que no entendiste nada, ¿viste? Ahora, medio ambiente son diferentes. El medio es tangible, el ambiente puede ser intangible. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reúne conceptos que en realidad son lo mismo. El medio ambiente se compone de los recursos naturales. Es como decir, me lo dije a mí mismo, o súbete para arriba. Muchas veces quienes crearon estas secretarías no tenían idea de lo que estaban hablando. Los recursos naturales se pueden proteger, el medio también, pero el ambiente no. Porque no hay parques de metros cúbicos de aire y oxígeno que se puedan resguardar en las leyes. Así que tenemos lo que viene siendo lo que le vengo manejando, algo así como la Secretaría de me lo dije a mí mismo. Esto puede tener consecuencias graves. He visto historias donde el secretario de Medio Ambiente era
solo un político que consiguió el puesto por conexiones sin información adecuada. Políticos que han sido políticos toda su vida, pero ahora por alguna razón son secretarios de Economía. ¿Entiendes la problemática? En México se confunde el diseño hidrológico con hidrología, hidráulica o hídrico cuando son cosas distintas. Cada rama científica utiliza palabras de forma diferente y al llevarlas a la ley o a la sociedad se generan confusiones, también profesionalmente. Desde la ciencia que domino, el diseño hidrológico y la ecología, insisto, que un hidrólogo puede dar distintos significados a la misma palabra. Hídrico se refiere a todo el agua que podemos contabilizar, como los lagos, ríos, lluvias y estanques. Hidráulica o lo hidráulico se refiere a la tecnología y ciencia del movimiento del agua y los fenómenos físicos. Hidrología estudia cómo la humedad y el agua afectan a plantas y animales, cómo captan y aprovechan el agua. El diseño hidrológico implica decidir qué animales y plantas estarán en un estanque, su filtración, el agua que se recibe por lluvia, evaporación y usos. Inventario hídrico no es lo mismo que inventario hidrológico. El primero es una medida, el segundo incluye el agua, representa que va a ser en algún momento. Esto es importante porque la ingeniería agrícola, por malos usos y términos, ha extendido malas prácticas y el abuso indiscriminado del agua. Y esto en terminología se ha perdido en la ley, en prácticas profesionales y demás cosas. Las plantas no solo beben agua, métetelo en la cabeza. Las plantas no beben agua, ya no lo hagas. No avientes agua potable, viven de los nutrientes. Así que los ingenieros calculan cuánta agua necesita un árbol, pero si se le ha quitado el arropo, la humedad no será suficiente. Los hidrólogos buscan contener la hidrología en una determinada capa, por eso recomendamos otras plantas que beneficien al árbol. El agua con nutrientes de un estanque se decide según los peces y el uso que se le dará. Reforestar significa restaurar todas las partes de un ecosistema llamado bosque. He escuchado personas, incluso con estudios, que llegan a un terreno y creen que limpiar el bosque es dejar solo árboles y poner pasto, eliminando todo el ecosistema. Pero dicen que reforestaron porque plantaron 5 pinos, que eso no es reforestar, que eso es plantar 5 pinos. Aprende sobre el sotobosque porque en esta parte y en el subsuelo está el 95 y 98% de toda la biodiversidad, el secuestro de carbono, la liberación de oxígeno y los microorganismos que hacen posible la vida en este planeta. Los árboles son lo menos en cuanto a cantidad. Cuando se cuidan árboles se desconoce la importancia de las otras plantas. Si tienes un árbol en tu jardín y cortas el pasto alrededor dejando la tierra expuesta, esto es antinatural. El árbol necesita otras plantas para producir raíces en un sistema con microrrizas y microorganismos. Es importante informarnos y entender bien las palabras para no confundir conceptos. En este canal abundaremos sobre hidrología y te explico la diferencia entre humedal, marismas y turberas. A todo lo que vive en el agua de manera permanente o temporal, atemporal, se le puede llamar humedal. Es correcto llamarlo humedal porque mantiene humedad relativa durante mucho tiempo. Sin embargo, hay diferencias. Un humedal es perenne, como los deltas de los ríos que generan manglares, sistemas de humedal con cantidad constante de agua. Las turberas y los marismas son temporales, se inundan y bajan según el deshielo, como los sistemas del Nilo o las turberas de la Patagonia. Las marismas, más específicamente, aunque el nombre viene de mar, se refiere a agua con salinidad, no potable ni dulce, con variaciones de agua no por deshielos ni entradas permanentes de agua, sino principalmente por lluvias, como la cuenca del Valle de México, porque no existe la ciudad del Valle de México. Hay una universidad que se llama así, pero no existe el Valle de la Ciudad de México porque eso que está ahí es una cuenca cerrada. Es una cuenca cerrada porque todo el agua que viene principalmente es de lluvia. Así que humedales perennes, marismas de agua de lluvia, turberas de agua de deshielos. En el centro del país perdimos el 98% de nuestras marismas y turberas. No se protegió un lago, sino cientos de miles de especies de microorganismos, plantas, reptiles, anfibios y personas que viven en ese ecosistema de marismas. Sí, hablo del lago de Texcoco, sí, esa marisma de agua salada que luego propusieron para abastecer el agua potable de la Ciudad de México. Ay Dios, mi pobre país. Es fundamental entender la diferencia entre marisma, humedal y turbera. Las turberas y marismas reciben lluvia que llena todo de vida y después en invierno las semillas y animales se protegen. Cuando regresa la lluvia se inundan las hojas y los microorganismos y la demanda de oxígeno genera fotosíntesis acelerada, beneficiando al ambiente, liberando oxígeno en grandes cantidades, filtrando el aire y secuestrando grandes cantidades de carbono en una manera bestial.
bestial, más rápido y agresivo que cualquier otro sistema en el planeta. De hecho, el agua, al estar pudriendo todo lo que está abajo, y generar esta demanda de oxígeno, eutrificación y todo este componente de grandes nutrientes, lo que vemos es que el agua se pone turbera. Y hay que entender una cosa, solo y solamente el 3% del planeta son humedales, marismas o turberas. Marismas o turberas y humedales. Pero en ese porcentaje del 3% está la mayor parte del secuestro de carbono del planeta. 2/3 partes de todo el carbono secuestrado por toda la vida a través de la historia de este planeta está en estos sistemas. Saca tus números. Estos sistemas son tan eficientes que pueden secuestrar más carbono que el Amazonas por metro cuadrado. Se dice que 20-1. Sí, más que los océanos también. En una arborización de pinos, estos no son ni siquiera eficientes secuestrando carbono. La hoja de un pino filtra menos el aire que la de una de encino. Hace un cálculo rápido por centímetro cuadrado de fotosíntesis. Por eso organismos internacionales como Ramsar, la UNESCO, piden aumentar el inventario hídrico de marismas, humedales y turberas. Sembremos agua, ya que son lo más eficiente para limpiar el aire y revertir los problemas medioambientales que tenemos hoy en día. Hablando de estos sistemas, lo propio de plantas y animales sería llamarlos emergidos o palustres. Los sistemas palustres se refieren a animales y plantas que pueden vivir tanto dentro o fuera del agua. Hay muchas plantas que se adaptan a ambos ambientes. Por ejemplo, en el centro del país las lluvias fuertes llegan en mayo, pueden durar 6 meses, casi hasta el invierno. Animales que invernan pasan el invierno en otro lugar. Mientras que invernar es un término de letargo temporal. Este proceso hace que las plantas tengan gran necesidad de oxígeno y la fotosíntesis se acelera, secuestrando carbono y liberando oxígeno. El dióxido de carbono ha aumentado por malas prácticas humanas, pero es necesario para la vida. Lo principal es aumentar la capacidad de secuestro de carbono. Hay que poner más plantas y microorganismos que lo separan y liberan el oxígeno. Mientras el carbono se mantiene en la tierra, la estructura principal de los seres vivos es de carbono. Así que estos sistemas son extremadamente eficientes y necesarios. Recuerdo una anécdota relacionada con lo que comúnmente se llama Azteca, que aunque eran mexicas, y la isla de Chapultepec. Los españoles durante la conquista y la noche triste saquearon la ciudad y mucho oro que se perdió. Cuenta la leyenda que una señora saliendo a buscar agua limpia fuera de la ciudad vio a los españoles huyendo y fue la que le avisó a los mexicas. Los manantiales de Chapultepec proveían de agua pura para beber, pero en cierta temporada el agua era turbia y salada, principalmente de marismas. Los mexicas tenían prácticas con pacas de plantas, barros y filtros flotantes que ponían lejos de la propia ciudad. Así que esta señora tenía algún enfermo o algo así y por eso salió de noche, según la leyenda, claro está. Pero lo que sí no es una leyenda es que estas marismas podían aumentar hasta 2 o 3 metros de altura en temporada de lluvias. O sea, en temporada de lluvias podías viajar en canoa desde Tenochtitlán o Chapultepec hasta Teotihuacán en canoa, y cuando era época de secas no. Así que la Ciudad de México, el centro del país, siempre se ha inundado porque era una marisma entera y destruimos el 98% de ella. Y mira, estos temas me apasionan y he estudiado la historia y la hidrología durante mucho tiempo. Incluso he pintado óleos sobre el ángel de la independencia y las deformaciones de las palabras y todos estos conceptos. Y todo esto te lo comento por la preocupación que veo en dónde pone la gente su perspectiva, porque al final toda nuestra comunicación la construimos desde palabras, pero termina siendo acciones que muchas veces son perjudiciales por haber entendido mal un concepto porque empezamos utilizando mal una palabra. Ejemplo, el problema del centro del país de México es que el problema no es de agua, llueve lo suficiente, abajo hay la suficiente. Sobra lo que no estamos protegiendo son los sistemas y lo que no estamos favoreciendo son este tipo de sistemas tan eficientes que grandes compañías y grandes desarrolladoras inmobiliarios pueden seguir pagando sus afectaciones cubriéndose del mal uso de las palabras, como reforestaciones de miles de árboles de pino que terminan siendo extremadamente perjudiciales para nuestro ecosistema, cambiándole el nombre cosas como lagos a humedales y destruyendo cientos de miles de hectáreas de sotobosques
presentando sus proyectos con perfiles de paisajismo integral, sistémico, sintrópico, que todo termine en poner especies no nativas que no benefician a nuestros animales y a nuestros microorganismos ni insectos de nuestro lugar. Y en el peor de los casos termina siendo pasto que se riega con agua limpia, que no lo hagas, causando la peor forma de gastar agua. Si vivieras en un pueblo como yo, en el que el 100% de los terrenos vendidos dentro de la cabecera municipal se han destruido por completo en sus sistemas naturales de sotobosques, se han puesto pasto y que hoy representa el 70% del gasto de agua del municipio. Sí, el 70% del gasto de agua es para regar pastos. Porque sí, aquí donde vivo, al final de cuentas, con el mal uso de las palabras, la gente viene a regar su pasto porque ellos dicen que tienen amor por el contacto a la naturaleza. Si te gustó este programa, dale like y compártelo. Y si no, apóyanos también. El propósito de este canal es transmitir conocimiento y avanzar en el proyecto del refugio La Estación Esperanza. Si quieres dejar comentarios o profundizar en algún tema, con gusto lo atenderemos. Y si quieres que hablemos de algo, este es el momento. Recuerda no obligarte a ser feliz. No te distraigas siguiendo tutoriales de felicidad ni a coaches de vida que lo único que hacen va a seguir teniéndote ocupado en exactamente no poder ser feliz. Mejor hacer lo mejor posible con lo que tengas. Generalmente es suficiente para sentirte bien. Y recuerda que te quiero mucho como la trucha al trucho.